Bueno, mis amados, estamos entrando prácticamente ya al desenlace de esta materia. Si bien es cierto, hemos visto la necesidad de comprender qué era el Evangelio realmente, el Evangelio no solamente como la puerta que nos permite entrar a la salvación, sino el camino que nos lleva toda la vida a vivir una vida agradable al Señor. En esta clase, en esta materia que estamos viendo, cómo presentar el Evangelio persona a persona, tal vez hemos enfocado muy importante la manera de hacerla bíblicamente y eficazmente, tomando el modelo de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo hizo utilizando justamente la ley, ¿no? La ley que para nosotros hemos conocido como los 10 mandamientos, que prácticamente podríamos decir es el estándar moral de Dios con la cual Dios va a juzgar a todas las personas. Y probablemente la capacidad que tenemos de aprendizaje y de todos los seres humanos tienen muchas cosas para aprender. Seguramente podemos dar, para el que le gustan las marcas de automóviles, dar de memoria todas las marcas que existen. Para aquellos que les gusta el deporte, podrían nombrar todos los equipos de una liga de memoria. Para aquellos que son historiadores o les gusta la historia, podrían nombrar cada detalle de uno de los próceres o los próceres de la historia. Pero ¿por qué será que tenemos tan frágil la memoria para acordarnos de solamente 10 mandamientos, ¿no? Y cuando hablamos de los 10 mandamientos, juega en contra algo que nosotros probablemente lo hemos anidado y lo hemos abrazado como una simplemente observación que nos lleva a nosotros a decir, bueno, nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Entonces, ¿para qué repasar? ¿Para qué conocer los 10 mandamientos? Y cada vez que nosotros empezamos a estudiar más la palabra, y especialmente con referencia al evangelismo, nos damos cuenta de que los 10 mandamientos, esa ley moral de Dios, la ley moral que deja sin excusa a cualquier persona, porque no hace falta ser un cristiano como para decir yo conozco esto, sino que incluso hasta lo que se autoproclaman ateos o personas que a lo mejor tienen una preferencia por alguna religión o abrazan algún movimiento, pensamiento humanistas o cualquier tipo de creencia en su cosmovisión, incluso aún negando de que la Biblia sea real o negando la existencia del infierno, del cielo, o cualquier incluso persona que se autoproclame cristiano y aún diciendo que es conocedor de la Biblia, ninguno de nosotros puede evitar la expresión de la obra de la ley escrita en nuestros corazones y en nuestra mente, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, cuando hace referencia justamente a que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y lo que hace es, ya sea judío o no judío o griego, así crea o no crea en la palabra del Señor, dice que la ley lo que hace es llevar a que la persona, su conciencia, actúe acusándoles o defendiéndoles. Ese texto nunca se lo olvide. Romanos 2, 14 y 15. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy es una clase práctica. Si han visto el bosquejo, seguramente ya se habrán dado cuenta de que vamos a tocar específicamente la, la, la forma práctica de cómo entablar una conversación y cómo comenzar a presentar el Evangelio del Señor. La clase de hoy vamos a hacer esto y vamos a concluir con un pequeño video de 7 minutos viendo en acción esta práctica. Y esto la verdad que es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver la efectividad del uso de la ley, de lo que hemos aprendido y conocer el Evangelio nosotros mismos, como hemos visto en la clase anterior, nos lleva a entender de que estamos tratando nosotros con la persona que necesita conocer la salvación y necesita conocer al Salvador. Entonces es interesante, es importante para todos nosotros de que no dejemos pasar la oportunidad que tenemos de hablar de Cristo a cualquier persona, ya descomprimiendo totalmente esa sensación o esa carga pesada que nosotros teníamos de que yo tengo que convertir a alguien o que yo tengo que llevar el Evangelio y esperar un resultado de alguien. Cuando hemos visto nosotros claramente que es el Señor
el que salva, la obra de salvación es del Señor. Entonces, si vamos rápidamente al bosquejo, vamos a ver nosotros lo que yo le mandé como la estructura de un diálogo para evangelizar usando la ley. ¿Por qué hablamos de una estructura? Porque se puede hacer de dos maneras. Una, un encuentro casual, en el sentido de que yo voy determinado a predicar el Evangelio, pero voy a hacer un encuentro casual con alguien. Otra es un encuentro programado. Por ejemplo, quiero hablarle de Cristo a algún ser querido, a un amigo, un familiar, a un compañero de trabajo, y ya hice una cita previa. Vamos a estar en una plaza, te invito a tomar un café, o vamos a tener una salida en bicicleta para distendernos un poco y luego voy a charlar con vos. En este caso, cuando es algo programado, nosotros entendemos de que tenemos que tener ya un contacto de alguien que conocemos. Cuando son expresiones casuales o diálogo, charla casual, es cuando yo estoy determinado a decir, bueno, voy a salir a compartir el Evangelio. Y puede ir a una plaza, puede estar en algún lugar público o simplemente identificar en algún momento de alguna situación cotidiana. Por ejemplo, estar haciendo una larga fila para pagar algún impuesto en el banco y seguramente que hay que hacer fila. Bueno, que ahora ya no tanto, ahora se hace todo por billetera virtual. O si tengo que estar en algún lugar, en un consultorio médico, esperando en una sala de espera, lo que usted vea que en el momento se ha dado algo propicio para entablar una conversación con alguien. Entonces, iniciar la conversación, la charla es una forma informal en la cual yo debo tener este primer objetivo: crear una conexión natural, relajada, no forzada, no hacerlo de una manera estructurada ni tampoco de una forma en la cual crea la intencionalidad de que yo quiero venderle un producto o decirle algo solamente para cumplir cuál es la función que yo estoy allí. No, simplemente, como vuelvo a decir, todos los días nos relacionamos con distintas personas, por lo tanto, crear una conexión natural y de esa forma relajada va a permitir que uno puede hacerla charlando con cualquier tema. Cualquier tema es posible comenzar una charla, ¿sí? Hoy en día se puede hablar de clima, se puede hablar de la situación económica, la gente va a hablar de su expresión, de su fatiga, de su cansancio, tal vez llegando a fin de año de decir cómo me gustaría tomar unos días de vacaciones y poder descansar. Cualquier tema para iniciar una conversación es importante, ¿sí? En el caso de que yo estoy poniendo acá como una estructura, es un ejemplo, todos son ejemplos, incluso la dramatización que yo les mandé a ustedes de ese diálogo de dos personas es un ejemplo para que ustedes vean la estructura de lo que es charlarlo. Pero cuando veamos el video al finalizar, para que luego hagamos un pequeño foro, lo van a ver con mucha más naturalidad y la forma, obviamente, de presentar el Evangelio a través de la ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Simplemente observar el entorno, ¿sí? Para iniciar una charla, una conversación, y ese entorno puede estar dirigida de cualquier manera. ¿Cómo está el clima hoy? Está lindo, ¿no crees que está lindo el clima? ¿Qué te parece? ¿Ir a llover hoy? ¿Estará fresco? Entablar la conversación, ¿no? Entonces, puede surgir cualquier diálogo de personas que pueda ser gentil o amable, de decir, sí, la verdad que está lindo, o que creo que va a llover, o hoy va a ser mucho calor. Cualquier cosa que haga una conexión del diálogo es importante para saber que hay disposición de charla. Algunas personas directamente no quieren hablar o usan sus auriculares directamente para ausentarse de la realidad o del mundo exterior que los rodea, y entonces es muy natural de que no vamos a forzar ninguna charla. Pero cuando hay una respuesta y esa respuesta suele ser una respuesta amigable, amable, entonces uno después que ya hizo conexión y pudo charlar, va a poder tener sin duda la oportunidad de comenzar a tomar esta dirección de la charla. ¿Por qué es importante? Porque yo sé cuál es el objetivo de mi charla. La persona que me está respondiendo no sabe cuál es el objetivo. Entonces, yo debo ser prudente, debo ser una persona que maneja la ética en el sentido de que
yo no voy a ir a buscar a una mujer sola, a una chica sola para hablarle cuando yo puedo transmitirle a ella algo de desconfianza o algo que puede generarle peligro. Entonces yo tengo que tener en ese sentido un cierto nivel de ética y de una forma también que yo pueda hacerlo sin entorpecer ni tampoco poner tensa la situación. Entonces, una vez que ya se ha logrado la conexión, si es alguien que yo no conozco, tener esa advertencia o podría decir, observación de no ir al frente, de no invadir, no sentir como que soy una persona pesada, que no le estoy transmitiendo confianza, sino simplemente, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Puedo sentarme acá? ¿Qué calor que hace hoy? O sea, iniciar la conversación. Si hay respuesta, entonces es importante ver que si yo voy a predicar el Evangelio, la primera clase hablamos de la preparación del predicador. O sea, ya debes ir con una preparación previa de tu casa, entendiendo que lo que estamos por hacer nosotros es llevar un mensaje de salvación, es una palabra espiritual. Por lo tanto, tu preparación previa de oración, de leer la palabra, de tener una vida dispuesta al servicio del Señor, y como hemos dicho en un par de clases anteriores, esos textos que hay que memorizarlo, tomarlo y tenerlo estudiado van a venir muy bien siempre. Bueno, es importante que después que ya hicimos esta primera conexión, nosotros podamos entonces transicionar hacia el tema espiritual. No me voy a quedar todo el tiempo hablando del clima, hablando de las circunstancias, de la injusticia de la vida, de las enfermedades. No, ese es un disparador, es una forma de conectar naturalmente, pero una vez que ya tuve respuesta, lo que uno puede hacer es inmediatamente empezar a dominar la conversación, de llevarla a esa charla a una conversación de un tema espiritual. Porque ¿cuál es el objetivo? Llevarla hacia la eternidad sin esforzar, sin hacer nada, sino llevar una charla hacia lo verdadero, lo que necesita escuchar. Entonces, puedes usar como estrategia algunas preguntas para invitar a reflexionar. Supongamos que ya has tenido tu tiempo de conexión, ya te respondió, ya un poco descomprimió la atención de no saber quién es o qué quiere, sino que ya están charlando. Bueno, entonces, una de las preguntas como estrategia que puede servir para invitar a reflexionar es, por cierto, ya que estamos hablando de temas interesantes, ¿alguna vez has pensado qué pasa después de esta vida? O sea, yo lo que hago es directamente conectarlo con algo de que todos los seres humanos saben que le va a acontecer, que es la muerte. Entonces, esa persona, cuando le haces ese tipo de pregunta, puede inmediatamente o mirarte con desconfianza o prestarte atención a ver qué es lo que le estás por decir. Y lo que tienes que hacer es saber escuchar, no ir de frente a una confrontación ni a corrección ni nada, sino escuchar la respuesta. Porque es natural que te va a responder algo. ¿Qué crees que pasa después de la muerte? ¿Habrá vida después de la muerte? Entonces, curioso, muchas personas piensan que el pasado o el presente están en sus manos en ese momento o que piensan solamente en lo que le está aconteciendo ahora, pero no ven el futuro, no están pensando en su futuro o qué va a ser de la vida. Entonces podés esperarte cualquier tipo de respuesta, desde la reencarnación, desde el fin de la existencia, no, ya cuando uno se muere se termina todo, no hay nada más, o directamente conectarse con una esperanza. Bueno, sí, mis parientes están en el cielo, entonces yo voy a ir a encontrarme con ellos. Preguntas que van a llevar sí o sí a un plano que es fuera de lo cotidiano, sino que ya estamos entrando a un plano espiritual, que es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, cuando ya hay una respuesta, ya dejamos de lado la conexión inicial, ya empezamos a orientar el tema hacia una charla más bien espiritual. Allí es donde dentro de la estructura de nuestra charla comenzamos a hablar de la ley de Dios. ¿En qué sentido? Introducir la idea del estándar moral. Y esto es lo que dijimos la clase pasada, que la ley funciona como un espejo en el cual naturalmente todos nos vemos, y vuelvo a decir, no importa si yo profeso una fe, una creencia, o me proclamo ateo o lo que sea, yo debo entender esto.
Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces yo ya sé que apenas yo lo ponga de frente con la ley de Dios, que es el estándar moral donde todos vamos a meditar sobre nuestros hechos, es la forma de empezar a llevarlo a que esta pregunta o esta insinuación o este nivel de charla que estoy teniendo, ustedes van a notar que la persona ya no está entretenido con otra cosa, sino que está empezando a conectarse porque el tema lo atrapó, lo capturó. Por ejemplo, algunas preguntas claves que uno puede hacer sobre esto. ¿Por qué? Porque la idea es guiar a la persona a reflexionar sobre su propia moralidad y de cómo puede ella verse y compararse con la medida de los estándares bíblicos. Porque muchas personas pueden decir, bueno, yo no creo en la Biblia, pero ¿cuál es el estándar moral que sabes en tu conciencia que te acusa o te defiende de que eso está bien o está mal? Por eso es que nosotros vemos acá que nadie puede ir en contra de esto y toda boca se va a cerrar y toda persona va a quedar bajo el juicio de Dios. Eso dice Pablo en Romanos. Entonces, es importante que nosotros sepamos que cuando ya hemos entrado a la ley de Dios, hemos puesto el estándar moral. Entonces, por ejemplo, preguntas clave. Y si hoy fuera tu último día, ¿qué crees? ¿Que irías al cielo o irías al infierno? Ya estamos nosotros entrando a un tema en el cual no lo piensa naturalmente o cotidianamente. Y si lo ha pensado porque estuvo enfermo, porque vio la muerte de algún ser querido o alguien y se relacionó con la muerte tan muy cercanamente, no lo ve conforme a los estándares bíblicos, sino conforme a su propio estándar. Entonces no es un tema común, pero apenas alguien aborde este tema, les puedo garantizar que captura la atención de toda persona. Entonces, lo que vemos nosotros es que si yo le digo, si hoy fuera tu último día, ¿qué crees que irías, al cielo o al infierno? Si Dios usara los 10 mandamientos como estándar para juzgarte, ¿crees que irías al cielo o al infierno? ¿Dónde crees que irías? Es la forma también de poder hacer preguntas, pero cuando veamos el video lo vamos a entender mucho más práctico. Entonces, cuando sabemos que la ley sirve para esto y ya estamos hablando con la persona, es muy probable de que esa persona ya no tenga ninguna excusa, puede reaccionar bloqueándose o diciéndote no quiero hablar más y terminas la charla allí, o te puede decir, mira, yo no creo en todas esas tonteras, son tonteras o es invento del hombre. Entonces le podés decir, perfecto, yo acepto tu respuesta, pero ¿qué pasará si realmente no es una tontera? Déjame manejar la hipótesis de que esto es verdad y continúas con la charla. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque vos cuando les estás hablando de esto a una persona, esa persona naturalmente, como todas, incluso hasta por un instinto de supervivencia, trata de defenderse por sí misma. Pero ¿de qué forma nosotros hacemos de que alguien no tenga excusa delante de Dios cuando los estamos presentando delante de la ley de Dios, del estándar de Dios? Entonces allí, por ejemplo, podés empezar a llevarlo con esta mini charla. Allí tiene un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿has escuchado los 10 mandamientos alguna vez? ¿Lo conoces? La persona puede decirte sí, pero tal vez no lo recuerda todos, no me acuerdo mucho. Entonces le puedes decir, uno dice, no mentirás. ¿Alguna vez has mentido? ¿Has dicho alguna mentira, por más que sea pequeña? Naturalmente, cuando comenzamos con esta pregunta, las personas, por lo general, se sonríen, dicen, bueno, sí, aquí no lo ha hecho? Sí, he mentido. Entonces vos le puedes decir, eh, ¿cómo se le dice a una persona que ha mentido? Y te va a decir un mentiroso. Le puedes hacer otra pregunta. ¿Y cuántas mentiras tenés que decir para ser un mentiroso? Y te va a decir con una sola ya sos un mentiroso. Y puedes decirle, y hay otro mandamiento que dice, por ejemplo, no robarás.
¿Has tomado algo que no era tuyo sin importar el valor, aunque sea pequeño, tal vez cuando eras niño y te puedes decir, sí, bueno, cuando era chico a lo mejor me quedé con un juguete o con algo? Es importante que vos le estás haciendo que la persona misma recuerde, identifique su pecado, su infracción, su falla y lo confiese. Si he robado y si he mentido. Le puedes decir, hay algo más importante, hay algo que tenés que entender. Dice, amarás al Señor, a Dios sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿siempre has puesto a Dios por primero en tu vida? O sea, cuando ustedes empiezan a llevarlo con los 10 mandamientos, que son los estándares morales de Dios, lo que estás haciendo es mostrarle naturalmente su problema. Mostrarle naturalmente su problema. Cuando en la clase pasada dijimos que mostrar la ley es llevarla a la persona a entender que está en problema, en serio problema, y que necesita una solución, porque su problema trae consecuencias que va a repercutir a su eternidad y que si Dios tiene que juzgarlo va a terminar condenado en el infierno. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, cuando yo estoy usando estas preguntas, lo que está pasando es que yo estoy llevándole justamente a que esa persona pueda reconocer que está en problema. Y cuando alguien está en problema, reconoce que necesita un Salvador. Entonces, en el punto 4, el objetivo es mostrar a todos que todos nosotros hemos quebrantado la ley, que no es justo ni siquiera uno, que todos somos pecadores y que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, naturalmente, si Dios es un juez justo, todos somos culpables ante Dios. Entonces, allí donde nosotros podemos dar la explicación. Si Dios es un juez justo y como un buen juez no puede ignorar nuestros pecados, según la Biblia, el castigo de nuestro pecado es la muerte eterna, pero hay una buena noticia. Cuando yo ya le estoy diciendo que hay una buena noticia, cuando le estoy mostrando que su problema es grave, es entonces donde yo tengo que traer y presentar el Evangelio. Ya lo vamos a ver esto en la dramatización que les envié para que veamos un poco más, más claro lo que es la charla. En otras palabras, lo que estamos haciendo simplemente es utilizar lo que Dios nos ha dado como herramienta para que podamos claramente aplicarla sin dudar, porque si proviene de parte de Dios, la eficacia va a ser de Dios. Y si nosotros hacemos las cosas confiando de que Él va a obrar, no vamos a estar nosotros presionando a nadie a que tome una decisión porque no nos debemos olvidar que esa persona está muerta en delitos y pecados. No puede decidir si no actúa Dios primero, trayendo vida, regenerando, para que pueda escuchar el llamamiento eficaz del Espíritu Santo y acceda arrepentido a confesar sus pecados y a recibir el regalo de la vida eterna. Entonces, lo que nosotros vemos que al presentar el Evangelio de salvación, lo que estamos haciendo acá es explicar la solución que Dios ofrece por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Siendo el Hijo de Dios, ¿por qué fue necesariamente, se encarnó y vivió desde bebé? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la idea? Porque no solamente Jesús vino a morir, sino vino a vivir y a morir por nosotros. ¿Por qué era la tarea de vivir y morir por nosotros? Porque Él vivió la vida que nosotros jamás hemos podido vivir, porque nosotros somos pecadores. Por naturaleza ofendemos a Dios. Pero el Hijo vino para que el Padre sea glorificado como autoridad, Él vino a hacer obediencia. Y por eso es que Él obedeció perfectamente. En Juan capítulo 5 Jesús dijo, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, esto hace igualmente. Lo que está haciendo el Señor Jesús es glorificar al Padre como autoridad en su obediencia, pero su obediencia y su vida, nunca nos olvidemos lo que hemos aprendido del Evangelio, que fue una tarea sustitutiva, una tarea vicaria. Él es nuestro representante delante de Dios. Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario y Él pagó penalmente la culpabilidad de nuestros pecados. Entonces, cuando yo en el punto 5 de esta estructura estoy presentando el Evangelio de Salvación, el objetivo es explicar cuál es la solución que ofrece Dios. Esto es, otra vez, vuelvo a decir, si alguien va a un médico
y el médico ve los estudios, ve los análisis, ves la tomografía y todos los estudios que se hizo y nota que tiene una enfermedad gravísima y le quedan muy pocos días de vida. Pero sin embargo, esa persona no se siente con síntomas de enfermedad, se siente bien, jovial, vital. Si el médico le dice, yo le voy a entregar una receta con medicamentos que lo tiene que tomar sí o sí a partir de esta noche, ¿cree que esa persona lo va a tomar si no sabe cuál es el problema que tiene? Bueno, el problema es que nosotros muchas veces queremos ofrecer a Cristo como la solución, pero sin mostrarle a la persona que está en serio peligro, en serio problema. Así que el uso de la ley es exactamente presentar a la persona delante de un juez justo como una persona que merece la condena en el infierno, la culpabilidad de su pecado y la imposibilidad de salvarse a sí mismo. Y eso va a generar una preocupación, porque si la respuesta es, entonces dijiste que sos mentiroso, que sos ladrón, que sos un blasfemo, que sos un adúltero de corazón, y si Dios tuviera que juzgarte hoy, ¿qué crees que diría? ¿Que sos culpable o que sos inocente? La persona misma que acaba de confesar en cada una de las preguntas va a decir, creo que soy culpable. Y si sos culpable, vas a ir al cielo o vas a ir al infierno. Y la persona misma va a terminar entendiendo que está en serio problema. Y si dice, creo que voy al infierno, entonces la pregunta final es, ¿te preocupa saber que ese estado es el que te va a llevar al infierno? Y si la persona expresa que realmente está preocupada, entonces decirle, ahora tengo la buena noticia para darte. Y allí es donde nosotros expresamos la obra de Cristo, el motivo del por qué el Padre lo envió a este mundo. Porque la Biblia dice que Jesús vino al mundo para pagar por nuestros pecados. Él vivió una vida perfecta sin quebrantar ninguna de las leyes que nosotros las quebramos todos los días. Y murió en nuestro lugar para pagar la deuda que cada ley quebrantada merecía. Él la pagó. Y esto es que él tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. Así que si tuvieras en un tribunal, alguien paga tu multa, alguien paga la consecuencia de tu pecado, el juez puede dejarte libre porque la justicia ya está satisfecha y la pena ya fue pagada. No se paga dos veces por la misma pena. Entonces, Cristo murió una sola vez y para siempre por el pecado de su pueblo. Él pagó ya, por eso es que dice Pablo en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En esto debemos nosotros entender que tenemos nosotros el remedio para su problema, la solución para su problema. Y entonces nosotros le invitamos a esa persona que escuchó el Evangelio a depositar su confianza en la obra de Jesucristo, de que necesita arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Si la persona se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, ahí tenemos dos regalos de parte de Dios, que lo dijimos en la clase pasada. El arrepentimiento y la fe es un regalo de parte de Dios para la salvación. Y por eso es que si la persona se conmueve, se compunge y confiesa arrepentido de que ha ofendido a Dios y pone su confianza en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por él, para salvar, para pagar sus pecados, y dice, yo lo creo, entonces vamos a motivar a esa persona a que ella misma pueda expresarle el arrepentimiento del Señor. Porque arrepentirse significa reconocer que hemos pecado contra Dios y sentir un genuino dolor y decir en verdad que somos pecadores y apartarnos para siempre de lo que ofende a Dios. Esa motivación es importante. ¿Por qué? Porque debemos nosotros explicar que la fe que ha escuchado y ha entendido debe ser puesta en Jesús. Porque Jesús toma tu lugar. Él paga por ti. Entonces, no son nuestras obras, sino que es claramente la obra de Jesús en la cruz del Calvario la que a mí me da esa salvación. Entonces nosotros claramente le guiamos a esa persona a que busque al Señor arrepentido de todo corazón. Entonces, eh, el fin de la charla y llegar hasta este punto, obviamente, que ya hay un resultado bastante positivo,
porque en algunos casos no se termina, en algunos casos se interrumpe, en otros casos se ponen violentos, puede ser. Déjeme decirle, mis hermanos, de llegar a este punto, creo que ya la obra del Espíritu Santo está comenzando a obrar en esa persona. Entonces, lo que queda es ofrecer un seguimiento y poder decirle, ¿te gustaría que nos veamos otra vez? ¿Te gustaría que yo ore por vos? ¿Te gustaría que nos encontremos para que te cuente algo más de la Biblia y que puedas entender la gloria que te espera, lo que viene para vos? Entonces, es muy natural cerrar con esta parte de la expresión del evangelismo persona a persona, con el compromiso de comenzar lo que es vital para la vida del nuevo creyente, que se llama discipulado. Comenzar a enseñar, a darle la palabra de Dios como la leche espiritual no adulterada para que tenga el crecimiento. Entonces, esto es muy importante, mis hermanos. Si vamos rápidamente a el otro bosquejito que está la dramatización, bueno, yo voy en la dramatización, que también está un poquito estructurada de cómo presentar el Evangelio, también voy a hacer una especie de diálogo ficticio, pero más o menos con la idea de que ustedes puedan ver nuevamente, y ya un poco más detallada la charla, en la cual usted le va a quedar como un patrón y como una guía, como para poder entender. No que estudie de memoria lo que tiene que hacer, sino que tiene que entender que hay una estructura, hay un patrón la cual le va a guiar a usted a tener esa charla. ¿Cómo se lo hace? Practicando. Practicando, comience con alguien de su familia, comience con alguien que conoce y luego ya va a poder empezar a tener seguramente la posibilidad de hacerlo públicamente, persona a persona. Pero hay otro método, antes de comenzar con esto, es una breve encuesta, ¿sí? Exactamente una encuesta en la cual ya tenés el papel impreso con las preguntas que tenés que hacer y esa encuesta te va a servir mucho más a vos. ¿Por qué? Porque por lo general a las personas les gusta opinar mucho, ¿sí? A todas las personas les gusta opinar y hacer encuestas, por lo menos lo que disponen de tiempo, ¿no? Pero uno puede salir a la calle de a dos con otro hermano de la iglesia y decirle, mira, puedo hacerte una encuesta, tiene una orientación espiritual. Puedo hacerte una encuesta. Si la persona dice no, listo, gracias, que Dios te bendiga. Si la persona dice sí, que puede estar sentado en un banco en una plaza, puede estar en algún lugar sin hacer nada, que dispone de tiempo, entonces cuando empezás la encuesta, literalmente comenzás. ¿Qué crees que hay después de la muerte? ¿Crees que hay vida después de la muerte? Espere cualquier respuesta. Y después usted ya va a continuar con la estructura de la encuesta que la tengo también para enviársela después por el grupo para que si les sirve el recurso lo puedan utilizar. ¿Eh? Pero bueno, vamos a ir rápidamente a esta dramatización o a esta conversación que va a ayudar justamente a una persona. El ejemplo es, por ejemplo, Juan, un cristiano comprometido con su fe, decide salir un día a compartir el Evangelio. En una plaza concurrida se encuentra con Luis, un joven que estaba sentado en una banca con rostro pensativo, y al percibir la oportunidad, Juan se acerca con humildad y comienza una conversación que cambiará la vida de Luis. Y vamos al encuentro. Juan le dice, hola, buenos días, me llamo Juan, ¿puedo sentarme aquí un momento? Claro, le dice Luis, adelante. Y Juan le dice, no puedo evitar notar que pareces estar reflexionando. A veces en la vida nos lleva a ciertas preguntas, ¿no es cierto? Y Luis le va a decir entre suspiros, sí, últimamente me pregunto mucho sobre el propósito de la vida. Todo parece tan vacío. Es un ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que puede haber cualquier tipo de respuesta, pero por lo general la gente habla de su frustración, de su soledad, de los problemas que puede tener en la familia, y cuántas cosas más. Entonces, Juan le puede decir, entiendo que te sientas, que te sientas así. Hace un tiempo yo me sentía igual, pero me gustaría que hablemos un poco de eso. Es algo que descubrí, algo que cambió mi vida. Seguramente en ese momento el muchacho le va a decir, claro, no tengo nada que hacer, y si más que le dice que como un testimonio a mí me cambió la vida, seguramente va a prestar más atención. Entonces, punto 2 de esta estructura del diálogo comienza con la introducción del propósito de la vida y la ley de Dios. Entonces Juan le dice, todo en algún momento nos enfrentamos a esas preguntas profundas, pero quiero ser honesto. Para hallar el propósito de la vida necesitamos comenzar a entender quién nos creó y por qué. ¿Crees en Dios? Y Luis le dice, supongo que sí.
aunque no sé mucho sobre él. Y Juan le dice, bueno, Dios nos creó con el propósito, vivir en comunión con él y reflejar su carácter, pero hay un problema. Antes de hablarte de la solución, déjame hacerte unas preguntas. ¿Has oído hablar de los 10 mandamientos? Y Luis le puede decir, sí, un poco, pero no me acuerdo con detalle. Entonces Juan le dice, vamos a ver qué tal nos va con alguno de ellos. Por ejemplo, ¿alguna vez has dicho una mentira? Y empezamos de nuevo. O sea, ustedes ven cómo una simple conversación que lo enfoca en el plano espiritual, lo llevamos ya a la pregunta. Luis le puede decir riéndose nerviosamente, sí, claro, ¿quién no? Y Juan dice, yo también lo he hecho. Y Luis dice, pero si alguien miente, ¿cómo le llamamos? Entonces Luis va a decir mentiroso, supongo. Correcto, esa es la respuesta. Otra pregunta, ¿alguna vez has tomado algo que no te pertenece sin importar su valor? Bueno, dice Luis, cuando era niño tomé cosas de la tienda. Entonces Juan le pregunta, ¿y cómo se llama a alguien que toma algo ajeno? Y Luis le va a decir un ladrón. Exacto. Una más. Jesús dijo que si miramos a alguien con lujuria, es como cometer adulterio en el corazón. ¿Alguna vez lo has hecho? Y el Luis bajando la cabeza dice, sí, muchas veces. Entonces Juan le dice, según tu propia confesión, eres un mentiroso, un ladrón, un adulto de corazón. Esto no es un juicio, Luis, no es esto. Es lo que la ley de Dios nos revela. Entonces Luis inquieto dice, supongo que sí, pero ¿qué tiene que ver todo esto con mi vacío? Vamos al punto 3, la culpa, el juicio y la condena. Juan le dice mucho, Luis, la Biblia dice que Dios es santo y justo y que un día juzgará a cada persona según sus leyes perfectas. Hay un texto que en Hebreos 9:27, en la cual dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y si Dios te juzgara hoy, ¿crees que serías inocente o culpable? Y Luis le diría, supongo que culpable. Juan entonces le dice, y si eres culpable, ¿crees que mereces el cielo o el castigo eterno? Luis, tras una pausa, respondería, creo que no merezco el cielo. Juan dice, esa honestidad es el primer paso, porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por nosotros mismos estamos perdidos. Y aquí es donde llega la mejor noticia. El punto 4 de la estructura es, la buena noticia es el Evangelio de Jesucristo. Acuérdense que hemos dicho que el Evangelio no es un conjunto de noticias, sino que es una persona. Él necesita un Salvador, no noticias. Necesita una persona. Y yo voy a presentarle a Jesucristo. Entonces Juan dice, aunque merecemos el castigo, Dios nos ama tanto que hizo algo increíble. ¿Has oído hablar de Jesucristo? Sí, le dice Luis, que sé que murió en la cruz, pero nunca entendí por qué. Y Juan le dice, bueno, Jesús es el Hijo de Dios y vino a este mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Nunca pecó él, pero cargó nuestros pecados al morir en la cruz. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y Luis dice, así que murió para pagar mis pecados. Exactamente, le dice Juan, exactamente. Pagó tu deuda para que no tengas que enfrentar el castigo eterno. Y no solo eso, resucitó el tercer día demostrando su victoria sobre el pecado y la muerte. Y ahora te ofrece el perdón y la vida eterna a todo aquel que se arrepiente y ponga su fe en él. El punto 5, ya entramos al llamamiento y la fe. Entonces, Juan dice, Luis, lo que necesitas ahora es arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús como tu Salvador. Arrepentirse significa reconocer tu pecado y dejar atrás y volver tu vida hacia Dios. Y la fe significa depender completamente de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, no de tus propias obras. Y Luis dice, pero ¿cómo sé que esto es para mí? Y Juan le dice, la cita de lo que dijo Jesús en Juan 7:36-37, el que viene a mí no le echo fuera. No importa quién seas ni lo que hayas hecho. Si vienes a Él con un corazón sincero, Él te perdonará. Entonces Luis va a responder, ¿qué debo hacer? Y allí es donde nosotros podemos ver que la parte final de esta estructura del diálogo es la respuesta, es la oración de fe. Habla con Dios,
como lo harías conmigo. Confesar tus pecados, pedirle perdón, entregarle tu vida al Señor. Y si quieres, puedo guiarte en esa oración. Todos sabemos que la oración repetida simplemente no es algo que nosotros debemos motivar a que lo haga, porque muchas veces lo repiten por pura emoción. Pero podemos guiarle y podemos decirle cómo hacerlo y dejar que Él se exprese delante de Dios. Y déjeme decirle, hermanos, que he visto oraciones por primera vez que han sido impresionantes, porque el Espíritu Santo había hecho una tarea de convicción en la cual nosotros jamás podríamos hacerla. Entonces termina este diálogo diciendo que él quiere hacerlo. Entonces él termina diciendo, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Y ahí está la oración que hace Juan. Entonces lo que vemos después es la oferta del seguimiento. El punto 7 es, acabas de tomar una decisión más importante de tu vida. Y la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora comienza una nueva etapa y necesitas leer la Biblia, orar y congregarte con otros cristianos. Y ahí es donde vas a hacer ya el contacto y la comunión para poder guiar a esa persona a que pueda comenzar una etapa de discípulo, ser un verdadero discípulo. Entonces, como ustedes verán, lo que hice hoy es una explicación práctica, como modelo. No es algo que tiene que ser estudiado de memoria, sino que eso lo debe practicar. Pero con las preguntas sencillas y con la forma de hacerlo, se van a dar cuenta ustedes, hermanos, de que llega a un punto en el cual nosotros quedamos a mitad de camino y el que sigue es el Espíritu Santo de Dios, porque lo hace de una forma eficaz, una forma correcta, y una forma en la cual nosotros mismos nos maravillamos, porque la obra es del Señor. En los minutos que me queda voy a compartir, espero no hacer el mismo papelón de la otra vez, pero voy a compartir un pequeño video con el ejemplo práctico de esta forma de evangelizar y luego vamos a tener un pequeño foro. Espero poder hacerlo. A ver, ¿se está viendo la pantalla? Dice Pastor, buenas noches. Dice el Pastor Olivo está empezando la función a compartir pantalla. ¿Crees que hay vida Ahí después de la está. muerte? Yo, Ahí se está ahora viendo. sí, Ok, voy a largar el video. Pastor, ahí sobre el costadito tiene para hacerlo pantalla ¿Después de la muerte? completa. ¿Ahí está bien? ¿Crees que hay vida después de la muerte? Yo sí. ¿Tienes miedo de morir? No, no tengo. Porque siento que una vez que estás muerto, todas las preocupaciones y todo el dolor se va. Sabes, se habla de las personas que pasan a mejor vida. ¿A qué vida van las personas? Me gustaría pensar que aún en el cielo, como el otro lado. ¿Alguna vez has leído la Biblia? No lo he hecho. ¿Alguna vez has intentado de armar un mueble y te has hecho bolas y luego miras las instrucciones? La mayoría de los hombres hacen eso. Después de que las cosas se den mal, miran las instrucciones. Eso es lo que la humanidad ha hecho con la Biblia. No ha mirado el libro de instrucciones. Te dice cómo puedes vivir para siempre. ¿Sabías eso? No lo sabía. A ver si puedes adivinar lo que dice la Biblia sobre lo que debes hacer para ir al cielo. Creo que en general ser una buena persona. Sabes, mucha gente, si les preguntas, ¿crees que es una buena persona? Te van a decir, sí, creo que soy una buena persona. El problema es que se juzgan a sí mismos según su propio estándar. Así que vamos a ver si vas a llegar al cielo. Esa es la gran pregunta. ¿Crees que eres una buena persona? Bueno, ahora me has hecho dudar. Dudar de eso. Bueno, creo que soy una buena persona. Sí. Eso es normal porque tienes tu propio estándar para juzgarte. Pero Dios tiene su propio estándar. ¿Estás familiarizada con los 10 mandamientos? Voy a llevarte a través de algunos de ellos para ver cómo te va a ir en el día del juicio. Y esta es tu medida para ver si eres una buena persona. Todo lo que necesito es tu honestidad. ¿Puedes ser honesta? Sí. El noveno mandamiento dice que no debes mentir. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? He dicho algunas mentiras, sí. ¿Cómo llamas a alguien que dice mentiras? Un mentiroso. Entonces, ¿qué eres tú? Una mala persona. ¿Alguna vez has robado algo? ¿Has tomado algo que le pertenece a alguien más en toda tu vida, sin importar su valor, incluso si es pequeño? Sí. ¿Cómo se le llama a alguien que roba? Una mala persona, sí. Sí, quédate conmigo. Esto vale la pena porque te mostrará cómo necesitas la misericordia de Dios y cómo puedes obtenerla y encontrar vida eterna. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Lo he hecho, sí. ¿Amas a tu mamá? La amo. ¿Usarías su nombre en vano? No, ¿Por qué no? porque eso está mal. Es tu mamá. Es mi madre, sí. La amo. Pero Dios es quien te dio una madre.
Él te dio la vida y su nombre es santo y has usado su santo nombre a la ligera. Eso se llama blasfemia, muy grave en los ojos de Dios. ¿Puedo preguntarte algo más personal? Claro, ya estamos aquí, ¿verdad? Jesús dijo que si miras con lujuria, deseo sexual, cometes adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez has hecho eso? Sí. Bueno, aquí hay un resumen. Esto es para que lo juzgues tú misma. Me has dicho que eres una mentirosa, una ladrona, blasfema y adúltera de corazón. Si Dios te juzga según esos 10 mandamientos en el día del juicio, serás inocente o culpable. Culpable. Cielo o infierno. Infierno. ¿Eso te preocupa? Sí lo hace. Sí debería, es tu vida. Sí. Ahora déjame mostrarte lo que estamos haciendo. Imagina que eres una doctora y tienes a alguien frente a ti que se ve muy bien, se ve en forma saludable, pero tú sabes la verdad, has visto radiografías y esta persona va a morir en 2 semanas. Tienes una cura en tu bolsillo. ¿Le muestras las radiografías o le das la cura? ¿Qué harías? Le daría la cura. ¿Sabes que no la va a tomar? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque él piensa que está bien. Te mirará y dirá, doctora, ¿por qué me está dando esta cura? Estoy sano y bien, mírame, estoy en forma y saludable. Si la doctora sabe lo que está haciendo, le mostrará las radiografías, lo hará sudar, lo hará temblar un poco hasta el punto de que diga, oh doctora, esto es gravemente serio, ¿qué debo hacer? Ahora está listo para la cura porque ha visto su enfermedad, va a apreciar y apropiarse la cura. ¿Tiene sentido? Sí lo tiene. Entonces, lo que he hecho contigo es conseguir una cura. Puedes vivir para siempre, pero no quería darte la cura cuando pensaras que estabas moralmente bien. Te mostré las radiografías de los 10 mandamientos. Te asusté un poco, te hice sudar un poco para que dijeras, oh, ¿qué debo hacer? Ahora estás lista para la cura. ¿Alguna vez has oído hablar de Jesús muriendo en la cruz? Sí, lo he oído. La mayoría de las personas lo han oído, pero no saben esto. Y esto cambiará todo para ti si puedes entenderlo. Los 10 mandamientos se llaman la ley moral. Tú y yo quebrantamos la ley, Jesús vino y pagó la multa. Por eso dijo, consumado es, justo antes de morir. Es extraño decir eso antes de morir, consumado es. Pero está diciendo que la deuda ha sido pagada. Natalie, si estás en un tribunal y tienes multas por exceso de velocidad y alguien más las paga, un juez te dejará ir aunque seas culpable. El juez te dirá, Natalie, tienes muchas multas por exceso de velocidad aquí, pero alguien las ha pagado, puedes irte. Y es legal. Dios puede desestimar legalmente tu caso porque Jesús pagó la multa. Él puede dejarte vivir eternamente, legalmente. Puede quitarte la sentencia de muerte, todo gracias a lo que Jesús hizo en la cruz a través de su muerte y resurrección. Y según la Biblia, todo lo que tienes que hacer para encontrar la vida eterna es arrepentirte de tus pecados. Eso significa alejarte de ellos y luego confiar en Jesús como confías en un paracaídas. Si vas a saltar de un avión a 10,000 pies, ¿por qué te pondrías un paracaídas? Porque no quiero morir. Sí, y tu motivación es el miedo. Tienes miedo a la muerte y eso te hace ponerte el paracaídas. No es tu enemigo porque te está haciendo un favor. ¿Puedes ver eso? Sí. Así que trataré de infundirte el temor de Dios hoy porque me importas, esperando que veas el miedo como a tu amigo. Significará que tomas las cosas en serio con Dios. Te acercarás a Dios y dirás, he hecho cosas que sé que están moralmente mal. Necesito tu perdón. Voy a confiar en Jesús para tener vida eterna. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido. Sí. Entonces, ¿cuándo te vas a arrepentir y poner tu fe en Jesús? A partir de hoy, sinceramente, abriste mis ojos realmente. Expandiste mi mentalidad sobre eso. ¿Puedo orar contigo? ¿Te avergonzarías si orara contigo? Padre, oro por Natalie. Gracias por su corazón abierto y su honestidad al reconocer sus pecados. Oro para que ella comprenda tu amor por ella, expresado a través de la cruz, y que pueda tener vida eterna a través de un genuino arrepentimiento por su pecado y fe en Jesús. Y que ese día nazca de nuevo y pase de muerte a vida. Todo gracias a tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Puedo darte un libro que he escrito? Por supuesto. Déjame agarrarlo. Se llama Hechos Científicos en la Biblia. ¿Sabes por qué estás llorando? La Biblia habla de algo llamado contrición. ¿Alguna vez has oído esa palabra? Significa estar arrepentida por tus pecados, tener contrición. Y la Biblia dice que el dolor piadoso produce arrepentimiento. En otras palabras, te arrepentirás de verdad cuando estés genuinamente arrepentida de tus pecados. Así que esas lágrimas son muy Usted preciosas. acercándose a mí realmente alegró mi día. Y simplemente abrió mis ojos. Y he estado deseando acercarme más a Dios porque muchas cosas han estado sucediendo en mi vida. Creo que la mano de Dios ha estado sobre ti hoy. Y es para tu bien y para tu eternidad. Y la Biblia dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 personas justas. Así que has hecho que el cielo se regocije. Me has hecho regocijar a mí. Y has hecho que muchas personas que ven esto también se regocijen. Amén.
¿Pudieron ver? Amén. Ok. Bueno, se lo voy a pasar al video al grupo, pero todo lo que presenta el Evangelio, como el ejemplo del evangelista que vimos, todo está impregnado por el amor y la compasión. La persona que recibe el Evangelio necesita sentir el amor de Cristo, necesita experimentar el amor de Cristo. Y por eso es que, aunque parece tenso, el de que yo lo lleve a decir que es un pecador, que es un mentiroso, un adúltero, que es un blasfemo, en el video se expresa cuál es el motivo, por qué lo hace. El ejemplo claro es si una persona se siente jovial y saludable y no va a querer tomar ningún remedio si no sabe que le queda poco tiempo de vida. Entonces la idea de esta expresión o de usar esta herramienta de evangelización es el modelo bíblico, hermano. Entonces ya probablemente tenemos mucha creatividad para hacer cosas, para evangelizar, pero mejor vamos a las herramientas que la palabra nos dice que usemos. ¿Qué es lo más eficaz, hermano? Tal vez si yo quiero llegar por otro lado, como hablamos, usando el pragmatismo, el utilitarismo, usando tantas cosas que pareciera ser atractiva, estoy tal vez poniéndole ese solvente indoloro al remedio que necesita entender que sí o sí lo va a salvar. Así que yo quiero que en esta noche, en esta tarea práctica que hemos visto, quisiera escucharlo a ustedes, que podamos abrir un poquito a hacer un foro y poder charlar sobre qué es lo que ustedes han percibido, qué es lo que ustedes ven o qué cosa le ha aclarado más el panorama o si le ha generado una, unas ganas de ya mismo salir a practicarlo. Porque como se darán cuenta, mis hermanos, nosotros no salvamos a nadie, nosotros simplemente le estamos presentando a una persona y Jesucristo es el que hace la tarea. Así que bueno, vamos a orar y luego abrimos el tiempo para el foro, para los que quieran preguntar o compartir algo. Este es el buen momento para hacerlo. Padre, queremos darte gracias en esta noche, Señor. Tu palabra es perfecta. Tú nos enseñas todas las cosas de una manera tan clara a través de tu palabra y que, Señor, eh, cuando el Espíritu Santo hace la tarea en nuestras vidas de acomodar lo espiritual a lo espiritual y enseñarnos, Señor, no podemos hacer otra cosa más que maravillarnos y deleitarnos en ti, Señor, al saber que tú tienes el control de todas las cosas y lo haces en forma perfecta, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en todo lo que hemos aprendido y que nos ayudes, Señor, a practicar con confianza porque sabemos, como hemos dicho desde el primer día, que si nosotros hacemos lo que tú nos mandas a hacer, tu poder está con nosotros porque tu presencia está con nosotros. Tú dijiste, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando nosotros cumplimos tu gran comisión. Gracias, Padre, por esta verdad. Y ayúdanos a extender el reino y oramos por nuestros familiares, parientes, amigos, vecinos, compañeros, tanta gente que nos rodea y que aún no te conoce. Y tú nos diste a nosotros, Señor, esta tarea de llevar el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.